foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common... Estamos en el Faradio. Hoy tenemos una conversación que nos lleva hasta Asturias de la mano de Solabria, porque esto es la energía del cambio, que es la sección que hacemos siempre de la mano de esta cooperativa comercializadora de las energías renovables que tenemos en Cantabria, y queremos conocer la historia de un supermercado en Asturias que se llama El Arco, y para ello nos lo va a explicar Fran Rey García, que es miembro de la coordinadora de la Intersindical Asturiana. Muy buenas, Fran, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, esto es un grupo de supermercados con decenas de tiendas en Asturias que se llama El Arco, que resulta que ha llegado a una situación insostenible la empresa y habéis hecho una propuesta para que sea el Principado de Asturias quien se haga cargo de esta cadena de supermercados. ¿Cómo es esa propuesta? Bueno, la cuestión es la siguiente. El Arco, por motivos que luego, si queréis, podemos entrar en ellos, llega a una situación en la que quiebra, podríamos decir, logra en un momento como salida que otra empresa, que es el Grupo Cuevas, la compre, pero no hay, como suele ocurrir en estos casos, una compra total, porque la empresa exterior que compra lo que quiere pues, son aprovechar un máximo de ganancias. Entonces, lo que ocurre tras la compra es el cierre de unos 30 establecimientos y con el impacto que tiene eso tanto a nivel de puestos de trabajo como, bueno, al fin y al cabo, las tiendas, más allá de los supermercados más grandes, y cuando digo grandes me refiero, todos tenemos en la cabeza esas grandes superficies fuera normalmente de las localidades, que están cerca de autopistas y cosas así. Las tiendas son una parte también fundamental de la vida de los barrios. El cierre de esas tiendas también son perjuicios para los barrios. ¿Qué solución proponemos nosotros? Bueno, pues que se cumpla la Constitución española, que dice que el Estado tiene la potestad, cuando el sistema privado fracasa, de entrar, de tomar el control de aquellos sectores y aquellas empresas que considera necesario para garantizar el buen funcionamiento de la economía y para garantizar también los derechos de los ciudadanos. En este caso, la propuesta nuestra es la compra, la nacionalización por parte del Gobierno Autonómico del Principado de Asturias de el resto del Arco que quedaría sin comprar y que se vería abocado, o ya se ha visto abocado, mejor dicho, al cierre. Por lo tanto, rescatar todas esas tiendas, todas esas sedes donde se realizaba la labor comercial, lo cual es bueno para el tejido comercial, bueno para los clientes y bueno para los barrios, y sobre todo, que es a donde nosotros vamos como sindicato, salvar esos puestos de trabajo, que entendemos que una de las labores fundamentales en un Estado que se dice social, no se dice solamente de derecho, la Constitución dice que es un Estado democrático de derecho y social, es precisamente garantizar el bienestar de la sociedad, en este caso de los trabajadores. Además, creemos que la sociedad en su conjunto, con esa inversión, se va a ver beneficiada, no solo los trabajadores, porque si el Gobierno del Principado de Asturias pasa a tener un supermercado, ¿eso qué significaría? Bueno, pues que tendríamos una tienda pública. Y una tienda pública es muy importante porque cualquier negocio privado, por definición de negocio privado, tiene como finalidad unas ganancias. ¿Eso qué significa? Que si yo vendo pan, no vendo pan únicamente al precio de producción del pan porque no ganaría dinero. Si yo vendo pan y tengo 3 trabajadores que se están encargando de la venta, no lo voy a vender a un precio que sea el de la materia para hacer el pan y el sueldo de los trabajadores porque no ganaría dinero. Hay un margen de beneficio. Y ese margen de beneficio pues siempre va a significar un aumento de precio. Si nosotros tuviéramos un supermercado público que no necesitas un margen de beneficio, sino que necesitas sencillamente ser sostenible económicamente, no ir a la quiebra, ser rentable, es decir, que los ingresos compensasen a los gastos, podríamos tener, pues en muchos casos, un supermercado que ofreciera productos a precios mucho más populares, mucho más asequibles y, sobre todo, que cuando los aumentos de precios no fueran por cuestiones puramente necesarias, es decir, aumenta el precio de un determinado bien porque ese bien
se vuelve muy difícil de producir y los costes en producción son los que son, y si lo vendieras más barato perderías dinero. Pero hay otra situación, que es cuando, por la escasez de un determinado bien y jugando con las reglas de la oferta y la demanda, llevadas al extremo de la especulación, determinadas cadenas, y lo vimos el año pasado, juegan a aumentar mucho los precios de determinados bienes porque saben que a la clientela no le va a quedar más remedio que pagarlos y por lo tanto hacer un gran negocio con ello, en perjuicio de la mayoría social. Con una tienda pública, con un supermercado público, eso se evitaría. ¿Por qué? Porque ese supermercado público podría ofrecer esos productos sin recurrir a precios especulativos y, como consecuencia del funcionamiento del mercado, eso obligaría al resto de cadenas a reducir los precios porque si no, no podrían competir con ese supermercado público. ¿Habéis pensado también en la propuesta, en los proveedores que tendría el supermercado? No sé si pensáis en productos de proximidad precisamente por darle también una ventaja a quien está en el territorio y produce al lado de donde tienes esas tiendas. Bueno, es que una vez que ya pones a funcionar un supermercado público que se va a regir por el interés público y en este caso en función de lo que necesita la mayoría social del Principado de Asturias, pues hay que valorar muchos aspectos y uno es ese. Nosotros en Asturias tenemos una cosa muy curiosísima, que es que hay muchos comedores escolares que no tienen cocina en las escuelas. Desgraciadamente eso es muy habitual ya en todo el estado, pero no sé si en Cantabria os pasará que aquí el catering se encarga una empresa que no está ni en Asturias. O sea, la cocina está fuera de Asturias, a las tantas de la mañana hacen los productos, se llevan camiones y se ponen en los colegios. Eso es de locos. Eso, uno, es un atentado contra la economía propia, porque podrías estar dando riqueza en tu tierra y la estás dando fuera. Podrías estar creando puestos de trabajo en tu tierra y los estás dando fuera. Segundo, eso, tanto que se habla de los principios medioambientales de la Agenda 2030, eso es insostenible. Es decir, que para prepararle una ensalada a los estudiantes haya que gastar, pues no sabemos cuánta gasolina, pero un camión que va y viene todos los días cruzando medio país, eso, si lo pensamos fríamente, eso tú si lo dices a alguien como una propuesta empresarial seria, te diría que es de locos. Pues por supuesto que tendrá sentido que si ese supermercado se pone a disposición de la mayoría social, pues los productos que se generan aquí, pues tendrán que tener un espacio. Aquellos productos que se generan en aquellas condiciones que consideramos mejores, pues porque sean menos dañinas para el medio ambiente o porque se generen atendiendo mejor a los derechos laborales, pues tendrán que tener una situación prominente, porque si nosotros defendemos precisamente un modelo concreto, tendremos que aplicarlo. Y pongo un ejemplo muy claro. Si nosotros decimos que hay que trabajar una jornada laboral y que no se puede trabajar horas de más, y ponemos un salario mínimo y decimos que no se puede cobrar menos que eso, pero luego admitimos que se venden productos que han sido producidos en países donde desgraciadamente no hay legislación laboral de ningún tipo y por lo tanto se trabaja hasta la extenuación por miseria, no estamos acabando con la esclavitud, lo que estamos haciendo es deslocalizar la esclavitud. Estamos eliminando puestos de trabajo aquí, no para llevarlos a otro sitio, no. Aquí eliminamos puestos de trabajo y en otro sitio exportamos miseria. Bueno, pues para combatir eso y que cuando hagamos leyes medioambientales, laborales o de cualquier otro tipo, de verdad se cumplan, pues una solución buena es decir, yo voy a vender de forma preeminente y prioritaria aquellos productos que me garantizan que eso se cumple. Bueno, y esta propuesta que habéis hecho desde el gobierno del Principado, ¿qué dicen? Pues hasta donde yo sé no hemos tenido respuesta. De momento no vemos que el gobierno del Principado de Asturias sea muy partidario a este tipo de medidas, porque cuando alguna otra empresa cerró en Asturias y se propuso la idea de la nacionalización, no se llevó a cabo. Prácticamente se tomó casi a risa. Es más, normalmente cuando el gobierno de Asturias media, que no lo hace siempre, supongo que cuando la empresa es suficientemente grande, para intentar salvarla, su objetivo siempre es intentar que otra empresa la compre y la mantenga. Y si no lo logra, considera que fracasó y se acabó. Pero no se suele apostar por este tipo de medidas. Porque la verdad, esto es algo valiente.
porque es ir contracorriente. Ujú. La tendencia ahora es la privatización absoluta, sobre todo en España. Porque si bien nos vienen a decir, no, es que Europa nos obliga, y es verdad que hay toda una serie de directrices europeas que dicen claramente, allá donde el mercado pueda funcionar autónomamente, que se retire el Estado. Bien, decirlo lo dicen, pero luego nos encontramos con que aquí no podemos tener una eléctrica pública, pero que luego resulta que los accionistas principales de nuestras eléctricas privadas son estados de otros, bueno, otros estados miembros de la Unión Europea, de hecho, ¿no? Que sí tienen sus eléctricas públicas. Entonces, realmente es ir en contra de lo que se nos lleva mucho tiempo vendiendo como la única opción posible, no lo es, y que otros países hagan otras cosas demuestra que no lo es. Entonces es difícil ir contracorriente porque sabes que todo el mundo te va a dar en el hocico. Entonces hay que ser muy valiente, un gobierno tiene que ser muy valiente para apostar por una decisión como esta, pero yo es que creo que los ciudadanos tenemos el deber de exigirle a nuestros gobernantes que gobiernen no solo con eficacia, sino con valentía, porque la política es un ejercicio de valentía, si no se requiere ninguna forma de valentía, si solo se requiere gobernar eficazmente, no necesitamos políticos, solo necesitamos funcionarios. El político debe tomar decisiones. Tomar decisiones implica atreverte a asumir las consecuencias. Si tenemos políticos que no se atreven a asumir las consecuencias, bueno, pues son poco útiles, la verdad. Y a nivel social, no sé si habéis hablado ya con mucha gente de esta propuesta para que, bueno, que esta empresa siga adelante de otra manera. Y si la gente de los pueblos, sobre todo los que tienen un supermercado del Arco cerca, si lo ven con buenos ojos. Bueno, claro, la persona que tiene un supermercado cerca, que era donde hacía habitualmente la compra y ahora va a tener que desplazarse más, siendo claros, les importa un carajo quién sea el dueño de la tienda. No es que sean más socialistas que nadie y pidan la nacionalización de los medios de producción, no. Si esa tienda la lleva el Estado, bien, y si la lleva Carrefour o cualquier otra empresa, bien. Y yo eso lo entiendo, pero lo que quieren es que les den una solución. Entonces, cuando tú les ofreces esta solución, pues es que eres la única persona que les está ofreciendo alguna solución. Entonces la ven bien. Sobre todo pensad en gente mayor. Pensad en gente con problemas de movilidad. Bueno, pues no es tan sencillo desplazarse. Yo, para mí, es fácil coger el coche e irme a, como decíamos, a una de estas grandes superficies que suelen estar por las autopistas. Para mí eso es un ejercicio de nula dificultad. Pero para mucha gente eso es un problema. No todo el mundo puede conducir. Los transportes públicos, pues no necesariamente son lo más cómodo para la compra diaria, donde pueden estar haciendo vueltas y vueltas porque tienen un trayecto y una serie de cosas que cumplir. Las personas que tienen problemas de movilidad, pues lo que a mí me lleva 5 minutos, para ellos puede ser directamente imposible. Entonces, cuando tú tenías la tienda al lado de casa y cierra, toda la población que le ofrezcas la posibilidad de que esa tienda vuelva a abrir, va a estar encantada. Bueno, evidentemente hablamos de un problema laboral también, claro. Hablabas de unas 30 tiendas que cierran del Arco. Aproximadamente, ¿cuánta gente trabajadora se queda sin trabajo? Unas 100 personas. Que puede parecer poco cuando hablamos muchas veces de dos conflictos muy a gran escala, pero realmente 100 personas es muchísimo. Si tenemos en cuenta que en cuanto a número de empresas, otra cosa es en cuanto a número de trabajadores, pero en cuanto a número de empresas, lo que más hay en el Estado español son pequeñas y medianas empresas que tienen un número de empleados muy reducido. 100 personas es una barbaridad, ¿vale? Y sobre todo teniendo en cuenta que estas 100 personas no son, afortunadamente, la totalidad de los trabajadores que había en el Arco, porque hay una parte que los logra asumir esa empresa que lo compra, el Grupo Cuevas, pero son muchísimos. 100 trabajadores a la calle. Ahora pensemos, como siempre, que hay una gran caída de puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo indirectos van a desaparecer también? Porque al fin y al cabo, cuando hay una crecida importante del paro en una localidad, pues el señor de la cafetería que estaba al lado del Arco, del almacén del Arco, a lo mejor, en el que no había 2 o 3 tenderos, sino 40 o 30 personas, pues ese señor igual tiene que cerrar también su cafetería, porque igual iban ahí los trabajadores. Pensad en esas familias de esos trabajadores que si eran un padre y una madre y los dos trabajaban, ahora tienen mitad de ingresos. Ahora pensad que solo trabajara uno o que el otro trabajara media jornada.
la dificultad de volver a encontrar empleo, el problema social que eso supone, porque a veces parece que cuando damos estas medidas que evidentemente cuestan dinero, parece que no se valora que no hacerlos también cuesta dinero, es decir, pagar el paro cuesta dinero. Hay dos opciones, pagar a una persona para que no trabaje y no produzca, que eso es el paro, o buscar invertir ese dinero en darle empleo a esa persona para que produzca. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, lo que es muy ineficiente es no hacer nada y permitir que cobren el paro, cuando podríamos reinvertir eso en crear riqueza y en mejorar la calidad de vida de la gente. La gente necesita trabajar, la gente necesita realizarse, porque aunque el trabajo sea una cosa que hacemos porque no nos queda otra y por obligación, y si fuéramos todos ricos herederos no trabajaríamos ninguno, ¿vale? Pero hay una gran diferencia entre no trabajo porque soy un rico heredero y no trabajo porque me echaron a la calle. Entonces, hay un problema que no siempre se habla de la parte psicológica o la parte social, pero también es importante. Entonces, si pensamos en lo que se gasta en paro, si pensamos en que muchas de esas personas, si les cuesta encontrar trabajo, van a estar también acudiendo a los psicólogos de la Seguridad Social y lo que nos cuesta también la salud mental. Es decir, el paro es muy caro. Si es que en realidad la opción de dejar a la gente sin trabajo es la más cara para el Estado. La barata es invertir, porque invertir efectivamente es gastar, pero luego recuperas, luego produces, luego tienes un servicio a tu disposición. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el arco allí en Asturias? Más o menos. Pues eso no lo miré, la verdad, porque no sé cuánto tiempo lleva, pero yo te diría que desde siempre. Es decir, yo siempre recordé que existiera el arco. No sé si posiblemente a lo mejor desde antes que naciera yo. Yo siempre recordé que el arco existía. Es decir, es una empresa consolera, no es una cosa que se creó en 4 días y se diseñó mal y vino abajo. Es una empresa consolera, pero desgraciadamente, porque eso también hay que decirlo, es decir, mucha gente cuando decimos eso nos van a decir, no, hombre, pero es que si quebró es porque aquello no tenía sentido, era económicamente inviable y estáis pretendiendo nacionalizar un lastre. No, aquello funcionaba. Lo que ocurrió es que la parte patronal en un momento dado empezó a hacer una gestión pésima del negocio. Entonces, claro, cuando gestionas mal, pues la empresa va a la ruina. Y había trabajadores que nos estaban diciendo que por la mala gestión de la empresa y que derivaba en problemas de pago, pues las tiendas se encontraban con que no llegaba producto, con que no había proveedores, con que te venía el cliente habitual. Tenían tiendas al consumidor, pero luego también tenían tiendas pues, de mayoristas, a restaurantes y demás. Y te llegaban los clientes en ambos casos y te pedían producto y tú tenías que decir que es que no lo tenías. Entonces, ese cliente deja de ir a esa tienda al final. Tu mala gestión lleva a que la gente deje de confiar en ti y llega un momento que efectivamente no eres un negocio solamente porque no tienes clientes. Pero no tienes clientes porque si tú vas a un supermercado y vas a comprar 5 o 6 cosas, ya no te digo que no tenga ninguna, vas a comprar 5 o 6 cosas y sistemáticamente no tienen 2, terminas yendo a otro donde sí las tengan. Entonces, ahí hubo un problema de ineficiencia por parte de la patronal y como siempre, esto es muy importante porque nos están bombardeando con estas ideas neoliberales. El empresario merece ganar más porque es el que arriesga. ¿Cómo el que arriesga? Aquí el empresario lo hizo mal, logró vender la empresa a un grupo externo salvándose él sin perder dinero y el trabajador que sí estaba haciendo su labor se va a la calle. ¿Cómo que el empresario es el que arriesga? Pues el trabajador yo diría que arriesga bastante. Si sois conocedores en Cantabria de lo que pasó aquí con la mina de Zarreu, el empresario no sé qué arriesga, el trabajador a veces arriesga hasta la vida. Entonces, es importante entender eso, que no es una empresa que es insostenible y estamos pidiendo salvar algo sostenible, es una empresa que la patronal llevó mal, la forzó a la quiebra y si se gestionase correctamente, pues daría beneficios que podrían valernos a todos. Bueno, dado que dices que no tenéis respuesta por parte del gobierno del Principado, no sé si ya habéis llevado a cabo movilizaciones, si tenéis algunas en mente precisamente para reclamar la atención sobre esta situación de esas personas que se van a ir a la calle y así intentar generar por lo menos una respuesta de la otra parte.
Bueno, habría que ver qué salidas se pueden dar y cómo se quieren organizar los trabajadores o ex trabajadores, porque ahora mismo ya cerraron 30 tiendas, quiero decir, ya hay personas que ya se han ido a la calle. Ujú. Eh, hay una dificultad aquí, que eso no significa que no se pueda hacer, pero hay una dificultad que es que cuando el trabajador todavía está en activo, tiene una capacidad de movilización e incluso una decisión vital de pelear para mantener su puesto de trabajo, pero una vez que ya lo ha perdido, uno, pierde en parte esa capacidad de organización y dos, su situación personal es otra y lo que va a hacer mayoritariamente es intentar volver a buscarse la vida y buscar otro puesto de trabajo, como es comprensible. Entonces, pasado ese momento es más complicado siempre. Pero bueno, había que ver qué vías se pueden explorar para intentar que el gobierno del Principado de Asturias reconduzca esta situación, porque nunca es tarde, o al menos todavía no es tarde. Esos establecimientos siguen existiendo, no se demolieron, no desaparecieron, se pueden rescatar, se pueden comprar y se pueden abrir. Y aunque ya no exista ese personal porque ya haya sido despedido, una vez que se abre, hay que contratar gente y se puede priorizar en esa contratación a aquellas personas que eran trabajadores de esa tienda. Que algunos encontraron otro puesto de trabajo, bueno, pues excelente, maravilloso. En vez de eso serán contratadas otras personas, seguirá siendo positivo. Pues Franri García, de la coordinadora de la Intersindical Asturiana, ha sido un auténtico placer tener estos minutos de radio contigo para conocer esta propuesta que desde luego suena muy novedosa de hacer pública una cadena de supermercados, y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Gracias a ti, y ya que estoy hablando con un medio cántabro, quiero aprovechar para trasladar a mis compañeros de la Intersindical Cántabra mi apoyo, y especialmente a los compañeros de la parte educativa del STEC de Cantabria, que están peleando por los derechos laborales de los docentes de Cantabria, como ya hicimos nosotros aquí también en Asturias, y mandarles fuerza y luchando. Si los trabajadores estamos organizados y luchamos, no voy a decir que lo consigamos todo, pero algo siempre conseguimos. Oye, ya que comentas este apoyo a los docentes de Cantabria, ¿cómo lo habéis resuelto allí en Asturias? Bueno, nosotros aquí hicimos una huelga indefinida. Fue duro porque, bueno, son varios días sin cobrar y sobre todo sin saber si esto se va a solucionar. Psicológicamente para muchos compañeros el problema no son los días sin cobrar, sino el miedo a que esto se alargue, a que al final no sirva para nada, pero logramos un acuerdo. Logramos un acuerdo que, por supuesto, está lejos de lo que queríamos, pero es un avance con respecto a lo que teníamos. Y al fin y al cabo, la lucha de la clase obrera y el movimiento sindical es esto. Si la gente se organiza, pero hay que organizarse, hay que comprometerse y hay que pelear en serio. Pero si la gente se organiza y plantea reivindicaciones serias, no se consigue lo que uno pide o todo lo que uno pide, pero se avanza. Entonces, si seguimos avanzando sistemáticamente, bueno, pues a largo plazo sí que llegamos a lo que realmente deseamos. Ahora, si nos conformamos con lo que hay, si no nos movemos porque no vale para nada, o si a la primera vez que conseguimos algo, pero no son los máximos que queríamos, nos rendimos porque no entendemos que esto es una lucha de fondo que no acaba nunca, entonces no solamente no vamos a conquistar nada, sino que vamos a vivir retrocesos. Porque cuando la otra parte no ve movimiento, no ve lucha, quienes luchan son ellos. Pues Fran, lo dicho, muchas gracias por atender la llamada y un abrazo. A vosotros, un saludo.